historia de la escuela. Hay escuelas que tienen hasta 80 años, ¿verdad? Una breve historia. Y si es muy antigua, pues describan los rasgos más importantes, etcétera, etcétera. Esa parte histórica contextualiza el lugar o espacio donde estamos trabajando, que es la base de cualquier estudio, definir el lugar donde estamos trabajando. Si yo trabajo en Instagram, yo tengo que definir las características de Instagram. Como Instagram pertenece, o Facebook, o cualquiera de esas cosas, a una red, yo tengo que especificar esos espacios donde yo estoy trabajando. Eso es el espacio. El espacio es el lugar, el sitio, donde entonces historizo. ¿Qué historizar? Habla un poco de una capitez, un poco de la historia de esa escuela, ¿verdad? Después de eso, un dato importantísimo, ¿cuáles son los cursos que imparte la escuela? Si las tandas, si es matutina, vespertina, nocturna, si tiene un liceo en la noche, si funciona en primaria, la base secundaria, qué sé yo, como la clasificación que da. ¿Cuántos estudiantes por género tiene en las tandas de la mañana, en la tanda de la tarde o en la tanda de la noche? Un pequeño cuadro en la contextualización le da, me saca la basura, papi. Gracias. Le da como el marco, ¿verdad? De qué cantidad de estudiantes hay. El número de secciones se le puede poner al lado, etcétera, etcétera. Un dato importante sería los recursos que tiene la escuela, ¿verdad? En esa contextualización. Tiene biblioteca, área de recreo, cuánto baño de profesores y profesoras, si están divididos por sexo, eso es importante, los baños de los niños y las niñas, etcétera, etcétera, disponible. Las condiciones físicas de la escuela, es importante en ese contexto, que ustedes tengan descrita. Ven que tiene muchísimo trabajo que hacer. Las condiciones físicas de la escuela, si tiene laboratorio. Yo haría un cuadrito. Esto es todo lo que tiene, esto es todo lo que le falta. Esto es el número de baño para estudiantes y este es el número de baño para profesores. Área de recreo, área de descanso, si tiene área de descanso de profesores, si tiene una biblioteca para profesores o solo para los estudiantes. Todo ese tipo de cosas que son la descripción física, pero también de los recursos. Si tiene luz eléctrica permanente, si se va la luz, las dificultades que tiene la escuela. Se va la luz, se va la energía eléctrica, no tiene planta o si tiene que usar planta. Todo ese tipo de características le dan al lector una idea en la contextualización de dónde están ubicados y con qué situación están ubicados, porque es un estudio de caso y tiene que haber un referente hacia eso. Entonces, desde la luz eléctrica hasta si hay agua, si la almacenan, el número de trabajadores, que no son solamente profesores y profesoras, pueden haber cocineros, pueden haber conserjes, los que atienden la puerta, eso, cuántos son, etcétera, etcétera. O sea, el personal que trabaja en la escuela, desde arriba hasta abajo, un cuadrito pequeño le indica a la persona el proceso. Si hay jardines o no hay jardines, si hay área de juego, de deporte, si hay área para, por ejemplo, para actividades recreativas, cursos extracurriculares, se da computadora, es un instituto técnico. Todas esas características son esenciales para definir el contexto de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como no lo vamos a poner en el análisis, porque en el protocolo que ustedes tienen está en la contextualización, yo lo voy a sacar de la parte de la descripción analítica y ustedes lo van a colocar en eso. O sea, pero todo eso me lo tiene que decir. Ahora bien, como en su metodología ustedes están trabajando con cursos específicos, no en la contextualización, sino en el análisis ya previo, ustedes tienen que poner un acápite, características, lo pueden poner así, características del objeto de estudio.
¿Y qué significa eso? Uno, estoy trabajando, ya todo el mundo ha leído lo que es esa escuela, todo el mundo sabe dónde está ubicado, qué problema tiene esa escuela, todo, ya eso está listo allá adelante. Aquí es solo el describir. El estudio se concentró, el estudio de caso se concentró en la sección A, B, C de la clase de matemática, inglés, lo que sea. En esas aulas había un total de estudiantes de tanto. De acuerdo con nuestra metodología, se hizo un muestreo teórico probabilístico y se eligieron tantos y tantos estudiantes para el estudio. Punto. Tanto chicas, tanto como chicos. Y ya ahí yo estoy describiendo variables, indicadores de mi variable. ¿Estamos claritos hasta aquí? Valenzuela, Encarnación. Sí, profe, hasta ahora, por lo menos yo voy entendiendo bastante claro. Sí, maestra. Ok, entonces tienen ese pequeño dato de inicio, ¿verdad? Y vuelven de nuevo a explicar sus objetivos. El objetivo, pongo un punto y aparte, el objetivo de esta investigación es un estudio de caso de tales y tales problemáticas. Es como una introducción al análisis. Punto, le doy punto a eso. Ya todo el mundo sabe que usted está estudiando el ABCD del aula de tanto estudiante por su muestreo teórico, pero también sabe cuál es su objetivo. Entonces, entramos de lleno a la descripción. ¿Qué hago? Yo recomiendo que lo usen por variables. Si su variable es violencia escolar, el primer título es sobre violencia escolar. Y van a definir la variable de cada una de sus variables en la descripción que van a hacer. Entonces, violencia escolar. ¿Cómo comienzo a redactar eso? Si tengo el acápite de eso. Todavía yo no estoy en análisis, ¿eh? Un párrafo de introducción donde digo, este estudio parte del concepto de violencia escolar como tal, según dice tal autor. Lo que encontramos, oigan bien, en este análisis, en este estudio, al analizar esta variable, es lo siguiente. 2 puntos, y ahí ponen sus títulos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos subtítulos? Casi siempre están referidos a lo que fueron su pregunta de investigación. ¿Me captan? Simón. Sí, profe. Sí. Así es que van a comenzar. Entonces, si de violencia escolar, que tienen ya un párrafo de introducción, uno de los primeros de su variable violencia escolar es género, van a trabajar en el aula, hay tantos estudiantes, se hicieron tantos análisis, los estudiantes oscilan en tales edades y de tales edades, ya están describiendo el fenómeno estudiando, ¿verdad? Porque son descripciones que ustedes van a hacer, tanto estudiantes. ¿Qué dicen con relación a ese tema? Y ese es su análisis. A ver, dicen tal cosa. Entonces ahí, ¿cómo se triangula? De acuerdo con un estudio realizado por Juanita Drucupey, estos datos que me resultaron de mi observación de campo y de mis entrevistas son idénticos o hay una variación. ¿Me doy a entender? Yo estoy, pero no me puedo buscar a Juanita Drucupey en el planeta sideral de Marte. Se supone que yo debo ir a mi marco teórico, a mi planteamiento de problemas, a mi glosario, donde yo tengo esos datos, porque ya yo lo hice. Y vuelvo y traigo. Imaginemos que cuando yo estoy diciendo de los 10 estudiantes de ambos sexos que estudiamos, encontramos que entre ellos hay violencia de género, de carácter verbal, dentro y fuera del aula.
tales como y describo lo que salió, ¿verdad? En mi entrevista y en mi observación. ¿Qué yo hago con eso? ¿Lo dejo solamente así? No. Si yo quiero triangular, cuando describo eso digo, esto lo puedo comparar. Estos datos son comparables con los análisis que hizo Juana Pérez en el año tal y tal y tal, donde encontró en aula tales y tales situaciones. Ella encontró que las cosas más comunes de violencia dentro del aula son ABCD. Nosotros encontramos lo mismo o no encontramos lo mismo. Encontramos ciertas variaciones. Eso es triangular. ¿Me debe entender? Se le doy un referente de otros estudios del dato que yo encontré. Sí lo puedo encontrar. Entonces, puedo escribir históricamente o puedo usar palabras tradicionalmente, históricamente, los estudios que se hacen sobre violencia escolar dentro de aulas básicas o lo que sea, son tales y tales. Nosotros, el estudio nuestro arrojó lo mismo, o arrojó tal variación, o encontramos otra cosa. Me doy a entender, y ya ustedes tienen una descripción de su variable X, de su pregunta, y le están comparando con eso, es lo que se llama triangular. Encontrar respuesta también en otro lado y ver si el otro lado tiene lo mismo, tiene diferencia. Entonces usar el símil, que vamos a ver lo que son el símil, la comparación, la relación, o esto se relaciona con tal cosa, etcétera, etcétera. Yo les puedo explicar qué es una relación, qué es un símil, creo que lo tengo por ahí. Entonces, para que ustedes puedan entender qué son esas cosas y cómo se mueven esas cosas. Entonces, cuando yo estoy trabajando con describir un fenómeno, usualmente el fenómeno, cuando yo lo estoy describiendo, yo lo describo por mi variable, que fue lo que yo estudié. Violencia escolar, estereotipo de género. Y sobre eso hay teorías, y ustedes la tienen en su marco conceptual, en su marco teórico. Y ustedes van a usar esos mismos autores para compararlo. Entonces van a manejarse en ese cuadro ya con la data que ya ustedes la tienen analizada o descrita aparte, la van a introducir y la van a comparar, la van a relacionar. Entonces, si yo estoy entendiendo, ustedes cuando vayan a redactar su trabajo, recuerden siempre que tienen que redactarlo en tercera persona, que ese es el estilo que la universidad usa para los estudios protocolares de tesis. ¿Se sabe lo que es la tercera persona? ¿Del singular o del plural? Una pregunta. Sí, maestra. Sí. El investigador, esto y así. Exacto. Entonces, cuando yo voy a describir todos esos textos expositivos que voy a exponer en el análisis, expongo la idea principal que arroja mi análisis. Por eso siempre le digo a mis estudiantes, el análisis lo ponen en un acápite o una carpeta aparte, variable por variable. Y luego ustedes van a extrapolar para meterlo cuando vayan a redactar el informe en el marco de su relación. Voy a usar, hay que evitar los pleonasmos, hay que evitar, por ejemplo, usar malos de los gerundios, hay que evitar, por ejemplo, las cacofonías, todas esas cosas que ustedes saben que en gramática son sumamente importantes. Ustedes tienen que evitarlo. Ahora bien, ¿cómo yo expreso realmente en mi redacción de análisis este tipo de cosas? Lo enuncio, que es lo primero, los resultados en el aula tal fueron que hay violencia de género que se expresa en tirar lápices, por ejemplo, atacar a las niñas por la espalda, empujándola,
Lo hacen los niños y lo hace el profesor o lo hace la profesora o lo hacen entre ellos. La comunicación entre ellos es siempre de carácter violento por tales y tales cosas. Esos son los datos que ustedes ya tienen en el análisis, ¿verdad? El descriptivo. Y lo comunican y ya está codificado, ya todo eso está bien. Yo no estoy hablando de la fase del análisis, sino la redacción. Entonces ustedes expresan ya sea con una enunciación y argumentan esos datos y lo argumentan a partir de sus conceptos que ustedes tienen en su categoría. Y ahí hay un cruce, ¿verdad? De signo lingüístico, como decimos nosotros, de manera de triangulación, que le permiten describir lo físico, que ya ustedes lo tienen escrito, y narrar, ¿verdad? La cuestión. Entonces, en tercera persona siempre se va a trabajar. Y voy a exponer cada una de mis variables y voy a trabajarla en mi cuadro de variables y lo voy a buscar, ¿ok? Entonces ya ustedes entienden lo que es codificar un texto, que eso fue lo que explicamos la semana pasada. Ya ustedes entienden cómo separo esos códigos, pero ahora yo me voy, todo eso yo lo expliqué la semana pasada, en la codificación. Así que voy a adelantarme un poquito, a dejar de compartir y me voy a meter en un momento. Déjenme cerrar aquí para poder hacer. Entonces, cuando ya yo tengo todo eso, yo comienzo a redactar mi proceso de investigación. ¿Qué es lo más que yo puedo decirle? Por ejemplo, yo quiero mostrarle a ustedes, abrir una tesis, déjame ver, es una tesis de una joven que ella me mandó para corregir. Yo no la tengo aquí corregida. Para decir lo que no se debe hacer. Yo se la estoy corrigiendo. Un momentito. Voy a... Es un protocolo de la universidad, ¿verdad? Voy a mostrarle a ella, le voy a mostrar a ustedes la fase del análisis que ella tiene. Creo que va a ser un buen ejemplo para que ustedes puedan ver más o menos lo que yo... Un segundito. Aquí estamos, análisis de resultados. Vamos entonces a la pantalla, en la ventana, y vamos a ver esta tesis. Un ejemplo. ¿Se ve bien ahí? Hola. Sí, maestra. No está. Okay. Vamos a coger esta tesis que está en proceso, que yo se la estoy devolviendo a ella, es simplemente para que miremos esto. Mire, ella dice, capítulo 4, presentación y análisis de resultados. Ella en su metodología está haciendo un estudio en una comunidad sobre plantas, usos etnobotánicos fuera de plantas. Es una tesis de maestría. Ella comienza este apartado expone los hallazgos obtenidos a través de los métodos de investigación. ¿Ves? Lo que yo le dije un poco porque yo le había explicado que ella tenía que explicar eso. ¿Verdad? Vamos a ir bajando, etcétera, etcétera. Ella tiene que completar más eso porque le falta. Ahí ella tiene que definir el tipo de metodología cualitativa que usó, etcétera, etcétera, el lugar, etcétera, etcétera. En la codificación, ella dijo, para el análisis de los datos,
ella no debe poner codificación, sino ahí ella lo que debe decir estructuras de metodología de análisis. Si ella quiere explicar esto, ella no puede usar la palabra codificar, porque codificar es un proceso que yo tengo en el análisis, ¿verdad? Propio, personal. Es como cuando yo digo, yo voy a mi habitación. En mi habitación yo me quito el vestido, yo me quito las bragas, los sujetadores, los guardo, etc. Pero eso se queda en la habitación y yo salgo de la habitación con pantalones, chaqueta, etc. No digo lo que hice, ¿verdad? Ya eso yo lo hice aparte, ya no tiene que usar la palabra codificar. Ahí ella lo que tiene que describir la metodología de análisis que usó. En el protocolo de la universidad se pide, en el de la UAS, que se explique eso. Ustedes lo pueden hacer perfectamente porque eso no le va ni le viene. O sea, lo contrario, le ayuda. Entonces, los datos se obtuvieron a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Se emplearon procedimientos sobre el propio investigación. Ustedes ven que eso no es codificación. Se dan cuenta que ella tiene un error ahí entre el título y lo que ella está explicando. ¿Me doy a entender? Hola, que no lo escucho. Sí, pero que ahí iría no es la definición de codificación. No, no va a codificación. Ella debe introducir que va a la fase de análisis, como lo dice, que usó métodos cualitativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no va a codificación. Ella lo que tiene que describir ahí, si ella quiere poner un 4.1, debe describir debe decir que análisis, la manera, las técnicas utilizadas para el análisis. Entonces, entre las técnicas utilizadas para el análisis, ¿cuál fue? Ella lo está diciendo ahí, ella tiene otra cosa. No sé si me doy a entender. Miren, yo subo aquí. Esta parte que dice presentación y análisis de los resultados, que es lo donde ustedes se van a meter. Se exponen los hallazgos obtenidos de los métodos de investigación. Planta, qué sé yo qué. Ahí ella no tiene que poner codificación. Eso no va ahí. Es como si yo me estuviera cambiando y digo cómo me pongo la braga. Ya yo me puse la braga. Y el sujetador, no tengo que decirlo. Eso es una cosa aparte. Aquí ella lo que tiene que definir que a través de esas técnicas ella desarrolló un estudio de caso, etcétera. Brevemente, aquí arriba, en la parte inicial, ahí, todo eso que ella tiene ahí, ella va a tener que quitarlo. ¿Me doy a entender? Porque no es codificar. Entonces ella dice, a través del análisis, discurso articular, un bloque temático, todo eso está de más. Entonces pone tabla 1, uso habitual de plantas medicinales en la práctica etnobotánica. ¿Qué va? Realmente aquí, esa es una pregunta, es una de las variables que ella tiene. De la variable que ella tiene es una variable gestión, una variable uso de planta medicinal. Entonces, ella tiene que poner un subtítulo o un título. Uso de plantas medicinales en la práctica etnobotánica. Entonces, hacer una introducción en la comunidad donde se realizó el estudio, hay uso de plantas en su proceso de estrategia de medicina alternada con medicina científica, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo debió yo haber encontrado. Inicio así, de una manera sencilla. Entonces, encontraron que hay plantas que se siembran en la casa, hay otras que se recogen en el monte y hay otras que se compran en el mercado. Son cosas que ella debe iniciarlo, porque en toda la comunidad dominicana ocurre eso. Es como uno dice lo del perogrullo. Lo que todo el mundo sabe que ocurre. Debe describir el perogrullo. Y después describir lo que encontró en campo. ¿Qué encontró en campo? Que la gente usa plantas medicinales de todas sus entrevistas, el 10%, el 5% si cuantificó, o una gran cantidad de mujeres o hombres entrevistados, de acuerdo con las entrevistas individuales, hace uso de planta. Ella puede poner incluso un cuadrito de todos sus entrevistados, no con nombre,
hombres y mujeres. Entonces, uso de planta, etcétera, etcétera. ¿Me doy a entender? Entonces, ya ella está dando de ese uso de plantas medicinales. Entonces dice, ¿cómo ella triangularía esa información? Facilito, de acuerdo con los datos recogidos en un estudio innobotánico realizado por Juan Pérez en los campos dominicanos, en la ruralía dominicana del este, porque ya está trabajando el este, es común este tipo de plantas y estos tipos de uso. En mi estudio resultó lo mismo. Es similar a al estudio que hizo Juan Pérez hace 10 años. Entonces, constatamos, no solo por estudio de campo, sino también por estudios anteriores, que continúa el uso de plantas medicinales en esas comunidades rurales del este, y en específico en la que ella está estudiando. Así le dice al lector, que soy yo o ustedes, oh, mira, hace ese estudio de Juan Pérez, que lo hizo hace 20 años en el este, y dice lo mismo, y todavía hay uso, porque ella está haciendo un estudio actual de esos, hay uso de plantas medicinales, inclusive esas plantas medicinales que señala el señor hace 20 años, se están todavía usando. Ahora lo que hay que ver es la diferencia. Hace 20 años se usaba más o se usaba menos, ahora se hace menos. Ella lo debe tener en el dato, porque la gente le dice, la gente cuando tú le entrevistas sobre uso de planta, del orégano poleo, oh, ese té de orégano me lo daba mi mamá y mi abuela, se usa todavía, pero poco. Pero hace 20 años, Juan Pérez hizo el estudio y decía que se usaba en cantidad, la gente siempre se tomaba. Y ella puede hacer una comparación, a diferencia del estudio de Juan Pérez del 2000, del 1999, y lo que encontré ahora en campo, en la zona este, y en especial aquí, hay una disminución. Entonces ella puede preguntarse por qué esa disminución. Ella debió haber preguntado, si no lo preguntó, tiene que buscarlo. De acuerdo con Juan Pérez, el proceso de menos uso de plantas medicinales se debía a que ya la gente iba más a médicos, etcétera, etcétera. ¿Qué ella encontró en el de ella? Lo mismo, o hay una diferencia, y ahí mismo lo mismo. Me estoy dando a entender. Entonces, miren lo que ella ha hecho. Ella ha presentado cuadros, ¿verdad? Bloque 2, transmisión de saberes. Ella no me está diciendo nada y no hay ningún tipo de análisis. Entonces ella viene, análisis de datos por categoría. Ven, en este apartado se presentan los hallazgos derivados del análisis de la entrevista y grupos focales en las distintas comunidades de La Maguana, Hato Nuevo. Para analizar la interpretación de datos se aplicó un proceso de codificación temática. Nada de eso, ya está repitiendo lo mismo, debió haberlo dicho ya arriba. En 1 o 2 párrafos ella dice exactamente la metodología que usó, que es un estudio de caso en esas comunidades, que se va a hacer una descripción etnográfica, etcétera, etcétera. La técnica de eso, está de más decirlo. Eso ahí está completamente tachado. Entonces ven, ahí ella no está diciendo absolutamente nada. Entonces, del mismo modo, la diversidad de perspectivas de los participantes, ella me lo tiene que decir en el análisis. La categoría descrita reúne, por tanto, la comunidad conocen, entonces comunidad, habitante de La Maguana, todo eso va en su glosario. No hay. Ella tiene que describirme lo que hace la comunidad, lo que arrojaron los datos de sus análisis y cuáles son las prácticas o no que existen y perviven o no. Nada de eso va ahí. Uso habitual, mire, uso habitual de planta, ella está tratando de analizarlo por el bloque de variables, ¿ve? Uso habitual de plantas medicinales, que está vinculado con sus indicadores, pero no lo ha hecho bien. Es para ponerle un ejemplo de cosas que no están bien. Clarito. ¿Alguna pregunta sobre lo que ustedes vieron ahora? Tania de los Santos.
No, maestra, no tengo ninguna pregunta hasta ahora. Pero ya entendiste cómo es que se hace. Ya en esa fase de análisis, ya tú no tienes que explicar nada de eso. Un párrafo de introducción está bien, pero nada más. Tú vas a tus variables. Entonces tienes que colocar el título de tu variable, Profe. desarrollar tu variable. Dímelo, Iris. En esa parte ahí nosotros podríamos definir, por ejemplo, poner las 4 variables, si son 4 que tengo, las 3 que tengo, y hacerle como su introducción a cada una. No importa que vayan en el mismo renglón juntas. No, a cada una le hace su pequeña introducción y entonces Ok, luego pero llega lo mismo espacio. exacto. Luego deja el espacio para tu análisis. Ok. Si lo hacemos por variables, que es lo más recomendable, ¿verdad? Entonces, esa variable tiene cuántas unidades. Por ejemplo, ustedes tienen indicadores. Indicadores, por ejemplo, de estereotipo, indicadores de rol, indicadores de no sé qué. Los indicadores ustedes lo tienen en el cuestionario. La variable ustedes la construyeron. Simón, sácame uno de tus cuestionarios ahí y móntamelo, hazme el favor, el de la entrevista. Móntamelo en compartir. Uno vacío. Déjenme, Para que mire. bueno, tengo que cambiarme del equipo, maestra, porque estoy en el celular. Déjeme entrar al computador. Perfecto, perfecto, esperamos. Entonces, fíjense, el título con esto quiero decirle, para que eviten lo que ella está haciendo, que ella va a tener que rehacer esto porque ella no está haciendo ningún análisis. Es simplemente, cuando lleguemos a dar un aspecto introductorio, 2 párrafos 3 de la parte del estudio, el objetivo, la metodología, para un poco guiar al que va a leer el análisis, ¿verdad? Si nada más quiere leer el análisis de ustedes. Entonces, ya la contextualización de dónde es, habría que ir a buscarlo al contexto donde está. Más adelante, ¿verdad? Entonces, cogen su variable, tienen su variable ahí, dan una introduccióncita a eso para introducir la variable. Pero luego van a comenzar a hacer el análisis. Pero ya el análisis ustedes lo tienen previo, aquí es redactarlo. Entonces, la parte que yo tengo que empeñarme es cómo ustedes por cada variable van a hacer esos análisis y cuáles son los resultados que ustedes tienen en esos análisis. Entonces, a partir de ahí, de esos resultados, ustedes me van a encontrar la manera de cómo abordar cada uno de esos y cómo lo van a comunicar. Pero ese es un buen ejemplo para que vean que ella trató de hacerlo por las variables, pero cometió un mangú con coco. No es que al mangú no se le puede echar coco, se le puede echar coco. A mí me dieron un mangú en una salsa de coco ¿con qué fue? Ají en un campo, muy deliciosa. Y no fue con aceite de coco, usó aceite de coco, pero guayola con la leche de coco y me pareció genial. Y usó ají un poquito picante, tomatico, cebolla, hizo una salsa y preparó unos huevos y le echó esa salsa. Y yo dije, diantre, ¿qué es esto? Y a mí, dice, a veces en el campo tenemos que buscárnosla. Y me pareció genial. Simón, ¿ya lo encontraste? Está cargando, maestra. Ok. Sí. Ok. Bueno, en lo que vamos a cargar eso, para nada más es para que ustedes vean el ejemplo de lo que ustedes van a hacer y nos metemos entonces de nuevo en cómo analizar nuestros datos. Perdónenme que hice ese acápite porque que estoy corrigiendo esa tesis y vi el error y quería planteárselo a ustedes para que lo vieran. Bien, en lo que viene eso, entonces, cuando yo estoy redactando,
para ir hablando, yo estoy expresando lo que encontré. Y como ustedes todos van a hacer la mayoría, según la mayoría, no sé si ustedes van a hacer otro tipo de análisis, ustedes van a hacer descripción, ustedes saben que en la descripción ustedes van a destacar los rasgos de lo que encontraron, van a destacar las cuestiones características de cada una de las cosas que ustedes encontraron. Pueden que usen comparaciones cuando triangulen informaciones que ustedes tienen, y puede ser que utilicen algún tipo de estrategia, como por ejemplo el uso de la adjetivación, que yo les dije que en toda descripción los adjetivos son sumamente importantes, porque van a señalar las cualidades de tal o cual variable. Por ejemplo, la variable estereotipo, cuáles son las cualidades que tienen esas variables, etcétera, usando los objetivos que ustedes manejan, ¿verdad? Entonces, y van a narrar. Algunos prefieren, más que una descripción, hacer un relato, una narración, que significa que hacen un relato de lo que encontraron. Usualmente el que hace, si el relato, la narración, se usa básicamente cuando yo estoy haciendo etnografía por registro de observación y no por entrevistas. ¿Por qué? Porque en los registros de observación, todo lo que ustedes tienen son relatos, narraciones que ustedes van haciendo. Entonces, en ese caso, si nada más eso, ustedes ninguno tienen eso, ustedes tienen entrevistas, tienen observación, tienen cosas. Entonces, si es una narración, sería un relato de varios sucesos de lo que ocurrieron, cómo ocurrió en el tiempo que ocurrió, cuáles fueron los hechos que ocurrieron, cómo ocurrieron esos hechos, cómo presenciaron la violencia, cómo presenciaron los comportamientos abusivos del profesor al estudiante, cuáles son las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática o del inglés en torno al género, porque la profesora sienta a los estudiantes, a las mujeres atrás, o no le da participación a las chicas, etcétera. Entonces, todo eso ustedes lo van mirando, y cuando van mirando, van narrando. Eso si fuera a hacer una narración. Como ustedes tienen varios instrumentos, ustedes van a analizar cada uno de esos instrumentos dentro de su variable y van a poder utilizar los mecanismos que son importantes en la exposición que ustedes van a hacer. Entonces, tiene que quedar claro que todo análisis es una exposición. Todo análisis es una exposición en el cual ustedes le informan a Fátima, a Desiree, a todo el personal de la universidad y a todo el que la va a leer las ideas que ustedes tienen acerca de los roles de género, de los estereotipos de género, de violencia de género, de acoso escolar, etcétera, y de lo que ocurrió en ese espacio que ustedes analizaron. Entonces, esa comunicación siempre debe ser una comunicación que se exprese siempre en tercera persona, por los protocolos universitarios. Entonces, toda fase expositiva tiene una introducción, que ya yo se la mencioné, una definición rápida de lo que ustedes buscan y de lo que están usando, y entonces ya una descripción analítica de lo que ustedes están haciendo. Entonces, todas esas fichas que ya ustedes han analizado de su variable, ustedes la van a poner con los ejemplos de los informantes. No se pueden señalar los nombres de las personas. Ustedes, los niños, lo clasifican: el niño A, el niño B, el niño C, el niño D, el niño, o la niña A, la niña B, la niña C. ¿Estamos claros? Si van a referenciar alguna de las experiencias que ella dieron, porque no se puede señalar por nombre, porque hay que respetar por la ley dominicana, no podemos señalar el nombre ni de niños ni de nadie, sino que usualmente nosotros decimos informante de la escuela tal de 30 años. Sí podemos señalar la edad, sí podemos señalar el curso, sí podemos decir el sexo que tiene, etcétera, pero nunca eso. Dime, Simón. Maestra, hice el intento de presentar, pero me saca el internet. No sé por qué.
Tú me la puedes mandar a mi correo electrónico ahora mismo y yo la abro de mi correo. Entonces yo lo que Está voy bien. a abrir para ver Yo la si envío. no te saca. Ok. Mándamela de una vez y yo entonces la saco. Para poner un ejemplo, simplemente, de cómo tú la organizaste y de cómo... ¿Cuál es que usted quiere, maestra? La de la entrevista. La entrevista tuya tiene mucha... Manuel, después La entrevista. La entrevista, pero con ya trabajada o solamente la vacía. El modelo. No necesito, Ok. no necesito el trabajo. Está bien. Simplemente el modelo para subirlo. Bueno, entonces, me avisa cuando la mande. Entonces, yo voy definiendo cada una de esas cosas por mi estructura de cosas. Ya ustedes pueden comenzar a ir en el proceso de análisis. Bye, buen día. ¿Tú no vienes a comer? Ok. En el proceso de análisis, ustedes pueden ya ir colocando como tu acápite aparte, sáquenlo de todas esas cosas y pongan descripción analítica, como ustedes lo titulen, ¿verdad? En su protocolo. Como ya tiene un título, ¿verdad? Entonces, hacen su primer párrafo, describen eso, y entonces van colocando sus variables. Entonces, en el análisis, aparte de la descripción, ustedes lo que van a hacer es descomponer en partes todo eso que encontraron y van a clasificar cada una de esas partes. Sobre la variable acoso escolar, ¿cuáles son las cosas que ustedes encontraron? ¿Cuáles fueron esas partes que encontraron? Encontraron, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas. Y esas 8 cosas yo las clasifico. Por ejemplo, la edad de los niños que han sido acosados. Ya yo defino en una introducción acoso escolar, el estudio está una introducción, los resultados de esto, de una investigación descriptiva de 10 niños. Ya eso está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontré? De acuerdo con lo encontrado, describen qué, la edad de los niños, describen si el sexo de los niños, la situación donde los niños se vieron expuestos al acoso escolar. Ya ustedes están haciendo una clasificación. Ustedes lo describen de manera general, todo eso, para después explicarlo. Entonces, ahora viene, eso es lo que yo le llamo clasificación. Esto fue lo que encontré, la edad de los niños, la de qué, que estudiamos, si hay, y se presentó de esta manera. Entonces, triángulo. ¿Qué se ha encontrado en las escuelas? En la escuela es una cosa que ocurrió antes, no ocurrió antes, eso es nuevo, etcétera, etcétera. Y ahí triángulo con un estudio anterior. Juan Pérez dice que en una escuela, no tiene que ser la misma escuela suya, en el distrito escolar, en la regional o en el país, que tiene que haber estudios, y ya ustedes lo tienen citado, de acoso escolar, encontró la misma circunstancia en las edades, en las clases D, en la que sé yo dónde, y ahí ustedes están haciendo, triangulando información. Con relación a lo que él encontró y lo que se encontró en el aula que yo estoy estudiando, hay una diferencia, hay una similitud, hay cosas que sí se dieron iguales y hay otras que no, y especificar cuáles son. Pero otro estudio que se hizo para la región del Caribe encontró una diferencia entre países. Por ejemplo, en Puerto Rico esto se dio de esta manera, más no se dio en Cuba,
más si se dio en República Dominicana. Si tienen esas informaciones, si no la buscan, ustedes están enriqueciendo su dato porque están triangulando, están comparando, están usando la comparación, están usando el símil, están relacionando datos. Eso es lo que yo le llamo triangular. Entonces, podrían dividirlo en las partes, resumirlo en lo fundamental. Y van así, sobre esa categoría, esa variable que ustedes tienen, van a clasificarla de acuerdo con cada una de las cosas que van encontrando. Si, por ejemplo, ustedes encontraron que pueden relacionar eso con un estudio que hizo Tajira Vargas en los barrios de Santo Domingo en el año 1990 o en los años 80 o en los años 90, y ustedes tienen ese estudio sobre acoso escolar, ustedes lo pueden citar ahí con sus datos. Si ese estudio apareció y ustedes no lo citaron anterior, entonces mi recomendación es que lo citen ahí y se metan a su trabajo y lo metan ahí en el marco conceptual, para que después el profesor no diga, pero usted está citando a una gente que usted encontró ahora y no lo tenía en su marco conceptual. No, no sean tontos. Úsenlo y van después a su marco conceptual y lo introducen. También hay un estudio expuesto por Tajira Vargas que encontró acoso escolar, y ya lo tienen ahí. El profesor no le va a poder decir a usted, pero yo lo leí antes o después. No, ya usted lo incluyó, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos analizando un fenómeno, describiendo un fenómeno, vamos encontrando información, otras informaciones que nos ayudan a relacionar. Y entonces lo que hacemos es que la llevamos, en lo recomendable en tesis que lo lleven. Entonces, la idea es que en la temática del análisis, ustedes, de esa variable, ustedes sacan la argumentación principal que ustedes tienen. ¿Cuál es la argumentación principal? Lo que ustedes encontraron. Lo que no encontraron, de acuerdo con estudios. Ya le envié, maestra. Sí, lo que ustedes encontraron, lo que no encontraron, a partir de otros estudios. ¿Me doy a entender? Usen esas temáticas, usen esas palabras. Le estoy dando palabras clave. ¿Sabe que a mí me gusta enseñarle dándole palabras clave? ¿Qué encontré y qué no encontré con relación a otros estudios? Puedes también trabajar así. A ver si la subió. Ok, ahora la subo. Denme un segundo. Entonces, ¿qué encontré? ¿Qué no encontré? ¿Qué se parece o que por lo menos tiene una similitud con relación a lo que, a lo que encontré? Y puedo dar un argumento. ¿Cuál es ese argumento? Bueno, Juan Pérez dice que el acoso escolar es debido a un problema de patriarcado. Los profesores y profesoras están muy aculturizados con la idea de que los niños son débiles y que ellos pueden abordarlos sin que los niños qué sé yo, cualquier cosa que haya. Entonces te está argumentando con ese autor que usted conoce, que se llama Juan Pérez, o Margarita Beltrán, o no sé quién. Entonces usted argumenta, usted hace un razonamiento, porque toda argumentación es un razonamiento que se emplea con el propósito de aceptar una situación, rechazar una situación o proponer algo. Si Juanita Pérez propone y dice en su estudio que todo eso se debe al machismo y explica, y usted cree en eso, usted lo cita ahí y lo expone, porque usted lo encontró y usted está siguiendo ese autor. Entonces usted hace un argumento presentando y discutiendo y justificando que lo que usted encontró se debe a lo que dice la señorita Margarita Contreras. ¿Me estoy dando a entender? Chicos. Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, aquí me la dicen.
Entonces, toda argumentación tiene un propósito. Y es mirar, esta es, aquí lo tenemos. Miren que tiene datos generales, percepciones sobre género. Vamos a trabajar que una de las variables que tiene, ¿se ve bien? Una de las variables. Sí, se ve, profe. Es percepciones de género. Entonces ustedes van a trabajar sobre las percepciones de género en la escuela. Ya él tiene su análisis hecho aparte. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró él ahí? Bueno, ahí él tiene varias preguntas. ¿Sabe qué significa la palabra género? En mi escuela hay niños y niñas que son tratados de la misma manera. Ustedes ven que él tiene indicadores, sobre todo sobre el género. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Como él está trabajando percepciones de género, lo primero que él comienza a definir, de acuerdo el concepto de género en general utilizado en mi investigación, encontré que tantos estudiantes, porque él está contando, él quiere hacer tabulación, de sexo femenino y tanto de sexo masculino dicen tales y tales cosas acerca de si conocen la palabra género. De acuerdo con los datos y los resultados, la mayoría no conoce el concepto de género, pero sí el concepto de sexo. ¿Qué haría yo ahí? Y le diría a Simón, voy a mi marco conceptual. ¿Qué dicen acerca del conocimiento sobre el concepto de género? Yo lo debo tener en mi marco conceptual. Si no lo tengo que buscar por algún lado. ¿Qué se dice sobre la gente que tiene o no conoce? Yo, por ejemplo, cuando voy al campo le pregunto el problema de género, y hay gente que me dice el que de los sexos, o sea, entiende lo que es varón y hembra, como los animales, caballo, yegua, ¿verdad? Pero no entiende que género son roles, comportamientos, aparentemente. Pero cuando ya yo le hablo de que son comportamientos, claro, las mujeres deben estar en la cocina y los hombres deben estar trabajando en la finca. Aunque aquí hay mujeres que son machos y te lo dicen así mismo, que cogen machete. Fátima, que hay mujeres que cogen machete. ¿Qué me está diciendo ahí? Que su concepto de género sí conoce, pero lo conoce como sexo. No tiene claro el concepto teórico, pero tiene una percepción sobre lo que es el género. Y es una percepción tradicional de lo que es el género. Entonces ahí él tiene mucho que trabajar, porque él no solamente tiene que él sabe si conocen lo que es el género o no con esa pregunta, que es uno de los indicadores que él tiene. Él es, cuando él pregunta cómo son tratados los niños y las niñas, ahí le van a hablar de comportamiento. Entonces él va a comparar esas dos preguntas que son indicadores entre sí, que evidentemente yo lo haría. Poco conocen el sentido de género, el concepto de género, pero todos conocen que hay diferencias entre niños y niñas en los comportamientos, lo que sea. Entonces, triángulo, ¿qué dicen otros estudiosos sobre eso, analizándolo en escuelas? ¿Cómo miran ahí? Entonces describo ahí, de acuerdo con Juana Beltrán y Trucutú, en las escuelas, los niños, aún hoy, con todos los conocimientos, qué sé yo qué, no se conoce el concepto de género, pero sí los niños pueden diferenciar a la edad estudiada lo que hay comportamientos diferentes. Y esos comportamientos, usualmente lo que señalaron son comportamientos y lo que se observan son comportamientos tradicionales, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos tradicionales? Que las niñas deben estar calladas, que las niñas no deben hacer tal cosa, si él lo encontró. Entonces ahí él puede comparar y ahí él está analizando. ¿Se está entendiendo? Sí, maestra. Pero él lo hace fuera de la redacción. Cuando ya él tiene todo eso en su análisis hecho, lo que va es a copiar en la narración lo que tiene que hacer con el asunto. Entonces lo va haciendo y lo va argumentando. Porque en
en el análisis tú argumentas justificando tu situación, rechazando tu situación, aceptando tu situación. Ven que tenemos varias cosas. Estamos usando sustantivos, estamos usando adjetivos. Es decir, justificamos, entramos en dudas, entramos en contradicciones con los teóricos que tenemos por los resultados que nos dieron. Entonces tú puedes esa duda suscitarla por razones de los datos que te aparecieron en la escuela, por los hechos que observaste, por los testimonios que te dieron los estudiantes, por los profesores y por las condiciones que observaste. Entonces eso te hace a ti tener una argumentación para poder diferenciar si los niños o niñas, compañeros o compañeras pueden estar conociendo el género, pueden estar diferenciando lo que es un niño de una niña en términos de comportamiento, si esos términos de comportamiento están relacionados con formas tradicionales de cómo los niños y las niñas usan o si hay una diferencia. Ahí, por ejemplo, él señala que los niños pueden aprender iguales en todas las materias. Evidentemente que eso es importantísimo en su pregunta, en su variable, porque su variable, que se llama percepciones sobre género, se va a dar cuenta si cree que las niñas son brutas o cree que las niñas son inteligentes. En la tradición patriarcal, las mujeres son como animales y por tanto brutas, como un burro, pero los hombres son inteligentes porque son seres culturales. Hay muchísimas teorías. Entonces, en la escuela se está repitiendo eso. Sí, él encuentra, por ejemplo, el argumento que se repite. Entonces, encontró de sus amigos que él leyó autores que dicen lo mismo, sí, y lo cita y lo compara. A otros autores dicen que no, que sí. Entonces entra en ese juego de aceptar, rechazar, argumentar, etcétera, por cada una. Entonces ese razonamiento te permite establecer unas primeras ideas. ¿Y cómo tú expresas la idea? Siempre en verbo. Se recurre a decir que las niñas son menos inteligentes en matemáticas y que los niños son más inteligentes en matemáticas. ¿Cuál es la argumentación que tienen los niños? Bueno, los niños dicen que es que las niñas nacen así. ¿Y cómo es? ¿Qué significa nacer así? Biología. Bueno, biología. Biología significa que de nacimiento, ¿verdad? Somos incapacitadas para estudiar. Pero si es a la profesora dice que las niñas son menos hábiles. ¿Por qué las niñas son? Para aprender matemáticas. Es que, miren, me lo han demostrado, me lo demuestran las notas. Los niños son los que sacan mejores notas en matemáticas y las niñas salen menos. Pero ustedes han hecho observación, ustedes se dan cuenta si las niñas están delante, detrás, si se les permiten hacer preguntas o no en las clases. Ustedes se dan cuenta si las niñas tienen los libros, si hay mayor preocupación de las niñas en estudiar, o si las niñas tienen que ir a la casa a limpiar con la mamá. Usted tiene que saber toda esa información, porque una niña que tenga que ir a su casa, una niña pobre que tenga que ir a limpiar la casa, ayudar a la mamá a vender en el mercado, hacer tal cosa, tiene menos posibilidad de tener tiempo para poder estudiar. Usualmente una persona que es pobre, que no tiene tantos recursos y tiene que trabajar para vivir, tiene menos tiempo para estudiar. Y si tiene menos tiempo y saca tiempo para estudiar, aparte de ir al mercado a trabajar, entonces tiene que dormir menos. Porque ¿en qué tiempo está estudiando? Entonces la variable tiempo juega un papel importante. Yo dedico mucho tiempo a estudiar porque mi trabajo es ser profesora. Tengo que dedicar tiempo a preparar clases. Tengo que dedicar tiempo para leer. Tengo que dedicar tiempo para escribir. Tal vez no gane mucho, pero mi trabajo esencial es académico, es creativo. Entonces yo de cuántas horas yo dedico a mi trabajo creativo,
¿Cuántas horas una profesora que tiene esposo y hijo puede dedicarle a su trabajo creativo? Muy poca. Si yo tuviera un marido y tuviera hijos, yo le aseguro que yo tuviera que dedicarle menos tiempo a lo que yo le dedico a mi trabajo creativo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Las relaciones de pareja requieren tiempo. Los roles de género dentro del hogar se dividen. Puede uno tener el mejor marido del mundo, pero muchas cosas se recaen por la tradición en las manos de las mujeres. Eso reduce su espacio creativo. Eso reduce. Además de que la cultura implica que las mujeres tengan que hacer muchas cosas. Por ejemplo, irse a hacerse las uñas semanal, irse a hacerse el pelo semanal, irse a ponerse la pestaña potiza, irse a comprar ropa, irse a hacer cosas, un sinnúmero de cosas que envuelven a las mujeres. Ir al gimnasio para mantenerse en salud y mantener un cuerpo, qué sé yo qué, ir a hacer, todo eso son espacios de tiempo. La belleza y mantener una belleza específica. Por eso siempre dicen que nosotros las científicas somos feísimas. Y evidentemente la mayoría somos feas fea en términos culturales. No que somos feas, ninguna somos feas, nadie es feo, cada uno es hermoso por sí mismo. Esa es mi convicción. Todo ser humano es hermoso por sí mismo. No hay estereotipo en la belleza. Los estereotipos se construyen culturalmente y son una falacia. Todos los seres humanos son hermosos. Todos y todas los seres humanos. Ahora bien, el tiempo que yo dedico a acicalarme es un tiempo que yo le quito a mi labor creativa. Si soy pobre y tengo que trabajar y tengo que acicalarme, habrá poco tiempo para mi trabajo creativo. Pero si soy con cuestiones económicamente estables, ¿verdad? Puedo acicalarme y también puedo dar mi tiempo. El problema está en que las mujeres, en la cultura patriarcal, se les exige demasiado tiempo para dedicarlo al acicalamiento. Hay un estudio de un antropólogo amigo mío que hizo sobre los salones dominicanos y sobre el tiempo que las mujeres dedican a arreglarse el pelo y el tiempo que le dedican a arreglarse las uñas, un sinnúmero de cosas. Y es bastante alto y el dinero que sacan de sus remedios. ¿Cuánta de ellas compra un libro? Fueron cosas que él comparó. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Hay toda una cultura patriarcal de la belleza y hay una concepción cultural sobre la belleza de las mujeres dominicanas. Y hay una noción cosificada de mercancía del cuerpo de las mujeres. No significa que no podemos ponernos maquillaje, ni podemos acicalarnos el cuerpo y ponernos los trajes que nos gusta ponernos. Eso no significa que podemos hacerlo. Pero ¿cuánto tiempo esa mujer le dedica a su trabajo creativo? Pónganse que su trabajo creativo sea pintar. Póngase que su trabajo creativo sea escribir poesía. Póngase que su trabajo sea crear recetas de cocina o cocinar. O su trabajo creativo sea hacer bordados. Entonces, la condición femenina cultural le va quitando tiempo, porque a las mujeres se les exige una cosa. Entonces, ¿qué observó Simón ahí con relación a las niñas en su observación? Y ahí mete los datos de observación. Fíjense que él tiene datos aquí de la entrevista, pero él también hizo observación. ¿Qué observó él? Y entonces ahí aprovecha. Las niñas usualmente estaban hablando entre ellas. Las niñas usualmente en la clase de matemáticas, poniendo un ejemplo loco, estaban haciendo la labor de bordado, estaban distraídas con el libro. Las niñas salen y se distraen más mirando celulares, mirando cosas, qué sé yo. Él hizo observaciones. Sus observaciones puede ser que le dieron datos en torno al aprendizaje de las niñas en el curso. Si ese fue el caso que él estudió, que no creo que fue ese, pero alguno de ustedes tuvo que ver con enseñanza y aprendizaje de inglés o de qué sé yo. Las niñas mostraron menos interés o más interés, ¿por qué? Ahí es la observación. Entonces, esa primera idea de usar el verbo en activo y esa primera idea de argumentar lo que encontraron es parte de lo que sería un proceso de análisis. Otro elemento que es
y es muy usado son los sustantivos. Y yo siempre tengo una lista de sustantivos. Y oigan mi lista. Yo soy muy práctica cuando estoy haciendo análisis. ¿Cuál es mi argumento? Sobre cómo tratan lo que observé sobre los niños y niñas, si aprenden o no igual en el curso. Bueno, los resultados fue que la profesora dijo que las niñas tienen más baja calificación y los niños más alta calificación. Esos son los resultados. Ahora, ¿cuál es mi argumento? Mi argumento teórico, el mío. El argumento teórico que yo sigo a Juana Pérez y lo pongo aparte. Pero Juanita, Magali Contreras dice lo contrario, que se debe a tal cosa. Entonces ahí aprovecho y comparo, uso mis argumentos, los razonamientos de otras investigadoras, el concepto de aceptación, se acepta o no se acepta, se rechaza o no se rechaza, qué es lo que proponen mis datos. Mis datos me dicen tal cosa, qué es lo que dicen los autores que yo estudié sobre la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas en la escuela, lo tengo aparte. Tengo una ficha donde Juana Pérez dice esto, tengo una ficha donde José Contreras dice esto, tengo una ficha donde Juan Pablo Duarte dice esto, tengo una ficha acerca de esa pregunta. Entonces, miro y comparo. Entonces yo miro, bueno, los argumentos teóricos acerca de esto, de tales y tales autores dicen esto, aunque mis datos en el campo dicen tal cosa. Ahora bien, viene una perspectiva mía, y esa perspectiva mía que viene es qué es lo que yo pienso acerca de eso. A partir de mi observación yo encontré eso, pero a partir de la teoría yo encontré lo otro. Y le voy a decir, siempre estamos apandillados con algunas ideas. Nadie está fuera de una pandilla. Cuando yo digo eso, estamos siempre apandillados teóricamente, ya sea con el constructivismo, ya sea con el positivismo, ya sea con el estructuralismo, ya sea con el neoestructuralismo, ya sea con la idea de Piaget, ya sea con lo que sea. Ustedes lo han citado, ustedes tienen unos argumentos. Y lo peor aún en este proceso, y quiero aclararlo, porque es una cosa, es que a veces estamos apandillados con Piaget y ni siquiera sabemos qué Piaget, porque se nos olvidó cuando nos lo enseñaron y nos gustó en la universidad y seguimos eso. O porque simplemente la escuela, la política que baja el ministerio es esa y no otra. Y voy a poner un simple ejemplo. ¿Se me está entendiendo lo que estoy planteando? Que eso es parte del análisis. Simón, Irene, Encarnación, Valenzuela, díganme. Sí, profe. Ok. Fíjense que eso es tan delicado que cada una de esas preguntas, que son los indicadores de una variable que él está analizando, que es percepciones sobre género, está imbuido de carga tan ideológica, que en esta semana me escribe una persona para entrevistarme y luego hacerme una pregunta. La persona es de España. Es una mujer, pero habla como hombre. Inmediatamente me di cuenta que era un trans. Muy bien, no tengo problema con eso. Y evidentemente le está estudiando cosas que tradicionalmente no se estudian. Siempre estudiamos la esclavitud desde la perspectiva de la víctima, de los esclavizados y esclavizadas. Señalamos a los culpables, pero no lo analizamos. Ella es fotógrafa y además de eso está haciendo una lista por países de todos los blancos castellanos, de Zaragoza, de donde sea, que eran dueños de ingenios o de plantaciones para hacer fotografía, describir su vida, describir sus cosas, porque eso no se enseña en España. Que evidentemente que eso no iba a venir de una gente que vive bien, no le importa eso y que además no lo estudió. Él es trans,
evidentemente que él sufre en su propio cuerpo su condición. La mayoría de la gente, aunque en España se acepta el cambio, lo rechaza. Él viene de ser una persona que tiene una cosa, y por tanto siempre sus preguntas van a ser diferentes. Y yo siempre sé que cuando voy al campo, busco a los diferentes. Porque la gente tradicional, la gente que hace lo común, la gente que habla lo que dice su cultura, esto debe ser así, esto debe ser de esta manera, nunca va a encontrar preguntas nuevas. El cuerpo debe tener este tamaño, las tetas deben tener este tamaño, los ojos deben estar así, la boca tiene que tener el bebé pintado de rojo, hay que ponerse tal vestido, hay que comportarse como niña, hay que hacer tal cosa, hay que buscar tal cosa. Nunca va a ser la pregunta correcta. ¿Y cuál es la pregunta correcta? Aquella que siempre va a ser nueva. No sé si me doy a entender. Nueva. Pero para hacer pregunta nueva, yo tengo que desclasarme, yo tengo que romper con los roles de género, yo tengo que romper con los roles de mujeres, yo tengo que romper con los roles de mi cultura, yo tengo que romper con las políticas públicas, yo tengo que romper con las políticas tradicionales, tengo que romper con lo que piensa mi generación, con lo que piensa mi público, lo que piensa mi clase social. No hay forma de hacer preguntas. Porque lo que permite hacer preguntas nuevas es la falta. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo voy a coger como Simón la palabra percepción sobre género y voy a preguntar si saben el concepto de género, si veo cómo los niños piensan, el comportamiento, el aula, etcétera, etcétera, y sigo pensando como lo que dicen todas las investigadoras y no tengo un argumento específico, mis preguntas siempre van a ser las mismas y mis respuestas van a ser siempre las mismas. Punto, voy a repetir lo mismo. Pero si soy hábil haciéndome preguntas distintas, como por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que tú señalas que son diferentes entre niños y niñas? Y ellos te las señalan. Son A, B, C, D, E, F, G. De esa, ¿cuál tú crees que tú puedes hacer? Ah, yo puedo hacer esto. Ah, no puedo hacer eso, porque eso es de hembra. ¿Pero por qué es de hembra? Entonces te va a decir, bueno, porque en mi casa es así, me lo han enseñado así. Ya tú sabes que el niño está haciendo eso. Yo, si en la escuela hay un niño que es amanerado, le voy a preguntar, ¿te gusta hacer ese tipo de trabajo? Sí, ¿por qué? Porque me siento cómodo. Ponte tú. Usualmente hay que buscar voces distintas. ¿Cuáles son las voces distintas? ¿Quién está dentro de la escuela haciendo algo diferente? Ninguno. Todo el mundo responde a una política pública. Todo el mundo responde a una política pública. Entonces, yo tengo que encontrar una manera de preguntar a las niñas que se comportan como niños dentro del aula. ¿Cuáles son? Las que brincan, saltan, golpean duramente, pelean, hacen tal cosa. Entonces, a ver, pregúntale a ella, ¿qué tú crees? No, yo lo puedo hacer. Cuando tú haces su historia, hacer una historia de esa niña es importantísimo, porque probablemente esa niña ha sufrido marginalidad. Entonces, desde su marginalidad y desde su falta, ella aprendió otras cosas. Entonces, esa voz es importante rescatarla para poder explicar lo que está ocurriendo en los procesos de diferenciación y en los procesos, cuáles son los elementos que la atraviesan, los elementos de clase, los elementos de la cultura, los elementos de las políticas públicas de la escuela, la raya que baja el Ministerio de Educación acerca de tal cosa. Entonces, cuando ese hombre me preguntaba, ¿tú conoces los listados de todos los que han trabajado en ingenio? Claro que sí. Ha visto, sí sé quiénes son y hasta donde
cosas. Voy a conseguírtelo con una amiga que ha trabajado el tema ingenio, yo no lo trabajo, pero sí ingeniero. Ahora, que él exponga fotografía y describa a cada uno de esos magnates de la época colonial que controlaron la economía azucarera, que hicieron dinero, que se convirtieron en mercaderes, que esclavizaron y que tienen nombres, y que aún esas familias tú puedes sacarla por generación en cosas, y te das cuenta entonces, porque yo sé lo que él va a hacer. Él va a sacar todo eso, lo va a mostrar y va a rastrear familias, los árboles genealógicos. Y te das cuenta que en el siglo XIX esa gente era los dueños de tal cosa. Y te va a dar cuenta que en el siglo XX siguen siendo dueños de los bancos. Y te va a dar cuenta que actualmente siguen siendo dueños del país. O sea, hay una trayectoria fotográfica que nos enseña. Tú eres rico porque te ganaste el premio mayor. No, que hay una tradición de expoliación, de quitarle el trabajo al otro, de pagarle menos a otro. Tu dinero viene por la esclavización de seres humanos que se cometieron, viene por genocidio, viene por expropiación, viene por tal cosa. Eso no lo saben los muchachos, porque no se le quiere contar. Se quiere hacer eso a través de la fotografía, a través de la cosa, y me pareció genial. Yo le dije, ven al país que yo te voy a ayudar. Porque él va a presentar eso como fotógrafo y como investigador. Y lo va a atravesar. Estos son los esclavistas de ayer y estos son las familias de hoy que descienden de esos esclavistas. Entonces sus faldas y sus pantalones están ensangrentados por los negros y negras que rechazan. Y esos negros y negras ahora mismo están, miren, trabajando aquí en este país, y ustedes están diciendo que esos negros y negras son una porquería, y sin embargo su riqueza la hicieron a través de ellos. Ven, la historia es diferente. Son voces diferentes. Son memorias diferentes. ¿De qué memoria me cuentan? ¿Cómo me la cuentan? ¿Cómo quieren que yo sea? Porque la memoria atraviesa el cuerpo. ¿Cómo enseñamos? ¿Cuándo investigamos? ¿Cómo vamos a argumentar? ¿Cómo vamos a entrar en dudas? ¿Cómo vamos a crear hechos? ¿Cómo vamos a crear testimonio? Entonces, esos 5 indicadores que ustedes están viendo ahí, que él va a trabajar, tienen muchísimas cosas de análisis para él. Muchísimas cosas. ¿Ha sido entendido? Para yo cerrar. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela ahora. Por lo menos Simón, ¿entendió? Sí, maestra, gracias. ¿Te das cuenta? No es solo atractivo, es que tú tienes que hacer un ejercicio por cada variable, con la data que tú tienes, con los indicadores que tú tienes, que tú lo puedes, los subtítulos tuyos pueden ser eso, percepción de género, ¿verdad? Es la percepción de género. Idea de género, puedes ponerle los subtítulos y desarrollar el trabajo. Encarnación creo que está trabajando con clase, con diferenciación de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Sí, roles de género en un proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. De las matemáticas. Yo me imagino que tú encontraste muchísimos datos, no sé cuáles son todavía, pero imagino que encontraste diferenciación, ¿verdad? Sí, es algunas cosas. Yo aún no he terminado de hacer las observaciones, pero creo que las observaciones son las que me están dando más datos en sí. Además que yo he podido notar que los ejemplos que se usan en clase de matemática, que son las guías del Ministerio de Educación, invisibilizan a las mujeres, a las niñas, porque casi todos los ejemplos que yo he visto presentados en clase son androcéntricos. Solamente se habla de Pedro, de Juan, incluso los videos que tienen las mismas guías son de modelos masculinos. Incluso en las observaciones de clase que yo he visto, la maestra, en la clase de la maestra, ha habido niños que se han acercado a mí y no a la maestra a comprobar si los ejercicios están bien. Okay.
Interesante. Óyeme, eso es fabuloso. Cómo la política pública educativa androcéntrica está generando diferenciación y sesgo en el aprendizaje de la matemática. Tú tienes, mira, un trabajo bellísimo para argumentar y para citar. Y que tú lo encuentres en la observación y no en la pregunta significa mucho. Y eso tú te lo tienes que preguntar. ¿Por qué va a haber una? Todavía tú no lo has hecho, pero cuando tú hagas las preguntas, si hay una diferenciación, significa que hay un discurso aprendido ideológico que se está instaurando en los niños o en las personas que tú y que te lo responden. Como que yo cuando voy al campo, ¿qué ha pasado con los bosques aquí? Bueno, se han quemado. ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo se queman? Bueno, la naturaleza. Pero tú ves que toda la montaña está sembrada de yuca y de habichuela. Eso no es la naturaleza. Pero ellos te usan el discurso político que hay. Bueno, doña Fátima, es que usted sabe que la sequía es muy fuerte, los rayos caen y se queman. No, hay un sistema productivo que está empujando a los campesinos a sembrar en zonas donde no sembraban. ¿Cuáles son los sistemas? No tienen tierra. Segundo sistema, mayor problema de pobreza. Tercer problema, esas tierras son de propiedad de gente que vive fuera del país y necesita limpiarla. ¿Y a quién va? ¿La van a limpiar ellos? Mandan a campesinos, se la rentan por 2 o 3 años y el campesino tumba, siembra y ya ellos pueden meter vaca. Hay muchas cosas que tienen que ver con el sistema, que el sistema diseña, y saber distinguir en el proceso que estamos trabajando esas minucidades. Cuando tenemos los datos podemos enriquecer ese trabajo argumentativo sobre el problema. Fantástico. Gracias, Encarnación. Me encanta lo que está haciendo. María Estela. Dígame, María Estela. María Estela Rodríguez, que levantó la mano. Profe, sí, estoy aquí. Una pregunta que tengo sobre los instrumentos que yo voy a utilizar. Sobre los instrumentos que voy a utilizar, yo tengo que hacer una descripción y un análisis de cada uno de esos. No, fíjate que no, porque en este caso no estamos trabajando con los análisis metodológicos. O sea, cuando es de metodología, yo voy a decir, voy a describir todos los datos de mi observación. No, fíjate como Familia Encarnación me dice, yo no he terminado de mis instrumentos de entrevista. No, el análisis es variable de género, enseñanza, aprendizaje de la matemática. Entonces, los indicadores, yo voy trabajando con los resultados de cada uno de esos que encontré tanto en mis observaciones como encontré en el grupo focal, como encontré en la entrevista. Porque tú no estás trabajando con los métodos, tú estás trabajando con las variables que tú estabas investigando. Y esa variable tú la vas a observar en los registros de observación, la vas a observar esa misma variable en las entrevistas estructuradas y va a observar esa misma variable en los grupos vocales y puede usar las informaciones que te salen. Es posible que haya informaciones que no salgan en una de las entrevistas, pero sí salgan en la observación y salgan en los grupos vocales. Simplemente yo describo lo que salió en los argumentos, en las dos técnicas, y puedo sí decir esa información no la pude obtener en las entrevistas. Ahora la pregunta es ¿por qué no la obtuviste? Y ahí es que viene la respuesta. Siguen el mismo discurso del ministerio. Por tanto, no dieron respuesta. O simplemente no lo sabes. ¿Por qué no dio? No lo sabes. Eso habría que hacer otra investigación. ¿Por qué no? ¿Por qué este instrumento facilitó más esta información y por qué no? Como no lo estamos haciendo desde la perspectiva de la metodología, sino desde la perspectiva de mi variable de investigación, no, yo tengo que unir esas entrevistas y esa diferente técnica. ¿Me doy a entender? Vamos a dar un recesito de 10 minutos, son las 10:58, para yo entrar entonces en terminar con los análisis, y la clase que preparé hoy
de la saturación, que es parte de cómo hacer análisis de saturación. Entramos entonces en un recesito de 10 minutos. Párense, piensen sobre las cosas que han ido encontrando para poner más ejemplos que les sirvan a ustedes para ir argumentando. Ya vieron una tesis de lo que no se debe hacer, como hizo esa chica, ¿verdad? Ya vieron que hay cosas diferentes. Ya se están dando cuenta que hay influencia de las políticas públicas de lo que se enseña. Ya ustedes saben que ustedes no tienen una tabla vacía en la cabeza. Ustedes vienen con ideologías que se la dio el ministerio o la consiguieron en la escuela o la consiguieron en la vida comunitaria, en la cultura, etc. Nadie tiene una tabla rasa. Estamos con 10 minutos de receso al baño y son las 10:59, pongamos 11, estamos a las 11:10. Nación, descansen. Ok, profe. Ok.